Bé, bon dia, si voleu, mentre es van preparant tota la visió tècnica, moltíssimes gràcies a tots i a totes per la seva assistència. El tercer dia de la Setmana de l'Economia, que és dimecres, com sempre, un dels esdeveniments, de les activitats de la Setmana de l'Economia sempre ve relacionada amb el món laboral i la relació, entre totes les agents socials que participen directament de la vida econòmica de la nostra ciutat, de la nostra comarca, del nostre país. Aleshores sí que és molt important avui aquesta taula redona perquè, com sabeu tots vostès, el passat dia 3 de febrer se va aprovar la tramitació de la llei, del decret de reforma laboral, ja deixant de banda tota la votació aquella que va haver. És un marc legal importantíssim que suposa obrir nous camins de relacions socials, de relacions laborals, i crec que avui la presència a la taula tant del secretari general d'UGT, de la secretària general de Comissions, de la directora general de Labora, de Planificació i Serveis, i com no també de Salvador Navarro com a president de la CEP, va donar peu a un interessant debat dirigit per la periodista Laura Martínez. De veritat és que vos agraïm moltíssim la presència i sobretot la presència dels convidats, i crec que anem a escoltar el que suposa parlar de la reforma laboral. Crec que serà de les primeres taules redones que s'ha tingut a nivell del país com a presència dels secretaris generals, també de l'administració i dels empresaris. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias por organizar la mesa y por dejarme moderarla. Si habéis estado atentos a las noticias de los últimos meses, sabréis que la reforma laboral ha sido un texto, un acuerdo que no ha estado exento de conflicto, tanto durante los 9 meses de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales como durante su negociación en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en este sentido sindicatos, patronal y Gobierno han dado un ejemplo de lo que tiene que ser el debate y la deliberación en un sistema democrático, partiendo de posiciones a priori muy enfrentadas y consiguiendo trabajar un texto que busca mejorar la vida de millones de personas que son las que sustentan con este trabajo, las que sustentan con su trabajo este país. Y sin embargo, en el Congreso hemos visto algunos grupos políticos que no parecen estar por la labor, ¿no?, de sumarse a los acuerdos o de participar de esta negociación y de este debate. Así que, aunque vosotros no habéis participado directamente en la negociación, sí que quería agradeceros, ¿no?, en cierto modo, formar parte del modelo, del esquema que permite todo esto. Así que, las presentaciones ya están más o menos hechas, pero tenemos a Ismael Saez de UGT, a Ana García, recién elegida hace unos meses como dirigente de comisiones obreras, a la directora general del Labora, que espero que nos hable de la importancia de los servicios públicos de empleo, Eva Hernández, y Salvador Navarro, también reelegido recientemente como presidente de la patronal, de la CEP, que si no me equivoco has pasado el COVID recientemente, me imagino que ya está recuperado. Vale, me alegro. Y la primera pregunta que os quería lanzar, más que una pregunta, es una petición de valoración de todo el proceso negociador de la reforma laboral, y si vosotros creéis que es positivo o que efectivamente se plantea en un término de conflicto de partes, o se ha planteado como que alguien gana, alguien pierde, ¿no?, si es la reforma que quiere la patronal, si es la reforma que quieren los sindicatos, si es la reforma que quiere el Gobierno. ¿Vosotros lo interpretáis así, que alguien gana o alguien pierde con esta reforma? Si queréis empezamos por Ismael y hacemos este orden todo el rato. Bien, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Yo lo resumiría en una frase: no es la reforma que nos hubiera gustado, pero es la reforma que necesitaba el país. Plantearlo en términos de quién gana, quién pierde, me parece que cuando se habla de pactos es un tanto absurdo, porque los pactos, como todo el mundo sabe,
significante cesión por ambas partes para encontrar un punto común. Desde el punto de vista de la UGT, estaba clarísimo que en esta coyuntura económica tan compleja que vive el país, de enorme crispación, la responsabilidad que asumíamos los agentes económicos y sociales era especialmente relevante, porque creíamos, y estamos convencidos de ello, de que la transversalidad, la búsqueda del acuerdo, el empeño común por facilitar el avance en nuestro país, que, entre otras cosas, está pendiente de la obtención de fondos europeos, que, como todos sabemos, algunos partidos políticos, teóricamente con vocación de gobierno, están empeñados en boicotear, tenía especial trascendencia. Y por eso, aunque ha quedado muy lejos de las reivindicaciones que tanto UGT como Comisiones Obreras, entiendo, planteábamos en relación con la reforma laboral, nos parece que el saldo es enormemente positivo. Yo creo que para sindicatos de clase como los que somos UGT y Comisiones Obreras, el objetivo fundamental, cuando uno acomete una reforma de este calado, es defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras que tienen más dificultades, que están en una situación de mayor precariedad. Y es lo que creo que fundamentalmente es la reforma, básicamente en materia de contratación, que fundamentalmente, y estoy convencido, ya hay datos en el mes de enero que lo ponen en evidencia, pero estoy convencido que en los próximos meses será así. Incluso la propia patronal he leído que asume que la temporalidad se va a reducir de manera sustancial. El objetivo fundamental, insisto, de la reforma es superar por primera vez en 40 años la dualidad del mercado de trabajo, que reformas anteriores proclamaban en su exposición de motivos que era la finalidad que perseguían, pero el articulado decía justamente lo contrario. Yo creo que por primera vez vamos a intentar resolver problemas de temporalidad y de precariedad que afectan a los trabajadores y las trabajadoras con más dificultades. Porque luego nuestra presencia sindical en grandes empresas o en determinados sectores es capaz, con todas las dificultades que la reforma supuso, pero tiene capacidad para, en fin, establecer condiciones de trabajo, de salario, etcétera, etcétera, mejores. Hay una gran parte de la población, la inmensa mayoría, que tiene dificultades y que yo creo que esta reforma va dirigida fundamentalmente a ellos. ¿No tiene el micro? Buenos días. Lo primero, nada, agradecer la invitación a Comisiones Obreras y un placer poder estar aquí compartiendo esta mesa, en este caso, con Laura, con Salvador, con Eva y, por supuesto, con Ismael. Con respecto a la pregunta, desde Comisiones Obreras, lo primero que queremos poner en valor, y más después de lo que ha sucedido en el Congreso, con la votación que hubo, lo que queremos poner en valor es el diálogo social. Es decir, ha sido fundamental y creo que es importante decir que hemos sido capaces, en este caso, COE, UGT y Comisiones Obreras, junto con el Gobierno, de alcanzar un acuerdo que pudiera servir para modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012, que fue impuesta, que no fue ni dialogada, ni acordada, ni nada por el estilo. Una reforma del 2012 que conviene también recordar que sirvió para recortar derechos, para devaluar nuestro país, para devaluar por la vía de la reducción de los salarios, por la vía del despido fácil y rápido, que destruyó miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que poner en valor es que hayamos podido alcanzar un acuerdo de estas características, un acuerdo que sirve para recuperar derechos para los trabajadores y para las trabajadoras, que sirve además para dar estabilidad en el mercado laboral. Y hablamos de estabilidad para el conjunto de trabajadores y trabajadoras, pero también para las empresas, porque es importante que también puedan tener esa estabilidad. Con respecto a, como comentabas Laura al inicio, con respecto a la votación, normalmente a nosotros, por ejemplo, se nos ha quedado un sabor agridulce, porque claro, lo normal es que una reforma que viene a cambiar, a modificar los aspectos más lesivos de la reforma del 2012, no nos entraba en la cabeza que partidos políticos de carácter progresista, fundamentalmente, todos, porque todos deberían de haber analizado y haber tenido altura de miras política para poder hacer ese cambio. Pero bueno, fundamentalmente los progresistas, que lo que nos parece que han hecho en el Parlamento es un ejercicio de falta de respeto al diálogo social, de falta de respeto al papel constitucional que tenemos las organizaciones sindicales y empresariales, porque tenemos un papel constitucional de defender los derechos de la clase trabajadora y de las empresas. Y además hemos estado en un riesgo grave
de volver a continuar con la reforma laboral del 2012 en vigor. Entonces, creemos que es una falta de respeto importante, además, a la propia Constitución. Y creo que es importante que tengamos claro los 3 ejes que en este acuerdo han servido y van a servir. Ya lo hemos empezado a notar en el mes de enero, que ya estaba en vigor la reforma, por ejemplo, en contratación, como están habiendo modificaciones en la contratación y va a tender a la contratación indefinida. Entonces, intentar dar estabilidad y revertir esa precariedad laboral que estaba instalada con la contratación temporal, con la rotación de los trabajadores y de las trabajadoras, que si hacemos un análisis, por ejemplo, de la contratación en el 2021, vemos que la media de duración de la contratación temporal era de 53 días al año. Es decir, estamos hablando de que hay trabajadores y trabajadoras que, aunque hayan tenido un empleo, son pobres, porque han tenido una contratación totalmente precaria. Por lo tanto, son puntos importantes en esta reforma laboral, como por ejemplo en la negociación colectiva. Por poner un ejemplo que supongo que luego entraremos más en profundidad, con respecto a la ultraactividad que llamamos de los convenios colectivos. No puede ser que un convenio colectivo finalizase su vigencia y con la reforma laboral del 2012 perdieses todo lo que hayas ganado en el convenio colectivo porque pues bueno, no se había negociado un convenio colectivo nuevo. Y si hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de los ERTEs o del mecanismo RED, hemos visto que han sido el escudo social en plena pandemia, para no destruir empleo y para no cerrar empresas. Entonces, han sido unos mecanismos que han funcionado y que se han acordado en la reforma laboral. Por lo tanto, no podemos entender que no se hiciese ese ejercicio político, en este caso de los grupos parlamentarios en el Congreso, de respetar por un lado el diálogo social y de respetar los avances que suponen la reforma laboral. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer además encontrarme con Salvador y con Ana y con Ismael. En este caso yo creo que la invitación que se nos hace al Servicio Público de Empleo es más para un poco ver la parte institucional, porque claro, el debate y el diálogo social ha sido a nivel estatal y en este caso la ministra, que yo en primer lugar quiero destacar un elemento. Y es que este acuerdo de diálogo social, y me voy a referir al acuerdo de diálogo social, no me voy a referir a lo que ha pasado en el Parlamento, tiene una virtud, y es que yo creo que la ministra de Trabajo en este caso ha tenido la virtud de recuperar el valor del diálogo social que se había perdido después de la reforma laboral de del 2012, ¿no? Que se perdía en todos los niveles conforme íbamos bajando en la negociación, desde la negociación de cualquier convenio colectivo de ámbito estatal hasta llegar a los descuelgues que se estaban produciendo de la negociación colectiva en empresa. Entonces, para mí la virtud fundamental es que, y ya antes se había recuperado, aunque no hubo acuerdo total, y aquí Salvador me dará un carchot, pero el primer acuerdo que se produce fue el incremento del salario mínimo interprofesional, que ahora ha vuelto a tener un nuevo acuerdo solo con la parte sindical, pero se ha ido recuperando poco a poco ese elemento de acuerdo, de diálogo y sobre todo de reconocimiento de las partes. Yo creo que esa tarea institucional que se hace desde el Gobierno de España, en este caso a la cabeza con la ministra de Trabajo, creo que es fundamental para explicar de cara a la ciudadanía que, por una parte, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, tienen un papel y además tienen un papel reconocido por parte de una institución tan importante como es el Gobierno del Estado. A partir de ahí vienen los revuelos, las locuras y todo lo que tenga que venir y que cada uno se haga, como diría el cura de mi pueblo, acto de construcción de lo que ha hecho. Pero yo recuerdo las caras de algunos de los partidos políticos el día de la votación, en el momento de la votación, que nadie pensaba que iban a votar en contra, y era de, Dios mío, ¿qué ha podido llegar a pasar? ¿Vale? Porque es lo que podía haber llegado a pasar, que es que no avanzáramos, es que seguíamos retrocediendo. Por lo tanto, yo sí que quiero destacar, como institución, en este caso como Gobierno, el valor que tiene por parte del Gobierno de España de haber recuperado y que además creo que va a continuar en la senda porque ha venido este acuerdo, ahora vendrá la ley de empleo y llegará no sé quién, este papel que vuelven a recuperar
y que además es legítimo y constitucional, las partes, en este caso protagonistas, porque yo además creo que son protagonistas del diálogo social, que son las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios de este país. ¿Has servido de micrófono? Sí, bueno, buenos días y felicitarlo primero a la Asociación Empresarial de Alzira por esta, de nuevo, Semana de la Economía. La verdad es que da gusto que las asociaciones empresariales también, cara a la sociedad, sirvamos no solo en clave empresarial, sino a nivel de problemas de la sociedad, de ejemplo y de también tractor para debatir. Y no se me sorprendan ustedes si digo que coincido en todo lo que han dicho el resto de participantes, porque si ha tenido algo este país desde el año 78 que ha funcionado, han funcionado muchas cosas, pero eminentemente ha sido el diálogo social. Tenemos diferencias, como es lógico, en el salario mínimo o con cualquier otra cosa, pero siempre en una mesa, en un debate, hemos sido capaces, las empresas y los trabajadores, de ponernos de acuerdo. Cosa que la política, lamentablemente, no ha asumido. Yo vivía perplejo lo sucedido en el Congreso de los Diputados, pero por una cuestión, porque sí, repito, las empresas y los trabajadores hemos sido capaces de ceder, porque al final una negociación no es arrasar y llevarte todo lo que tú o tus ideas pretendes, ¿no? Es ceder. Nosotros hemos cedido en temas de subrogación, también de futuro. Está claro que la subrogación, hoy las empresas debemos de competir en innovación, en gestión, en internacionalización, en calidad, y nuestra referencia no puede ser la competencia en salario. Yo creo que eso es algo fundamental, que la COE se ha posicionado para a futuro hacer también debate en las empresas. Planteemos, replanteemos, cuando aquí hablamos de transformar el modelo económico, estamos diciendo que en los que hay sectores en los que claramente, por ejemplo, el sector químico tiene una mejor innovación. Vale. Una mejor retribución salarial y mejor retribución empresarial. Por tanto, tenemos otros sectores como van a estar perjudicados en esta reforma laboral, que básicamente por la cuestión de la temporalidad van a ser el campo, la hostelería y limpieza, y esta es la realidad. Pero repito, tenemos el debate porque yo también en esto tenemos que ser política y con las administraciones, pero como hablaremos del salario mínimo y hablaremos de otras cuestiones, pero aquí ha sido fundamental la capacidad por parte de las empresas de haber minimizado el impacto de una derogación de la reforma laboral que podía haber sido mucho más perjudicial, y hemos sido capaces de minimizar determinados impactos que también hemos cedido en otros espacios. Por tanto, valorar desde las empresas, desde la COE, desde la CEF, la capacidad de el gobierno era otra. Por tanto, también valorar el diálogo social y sí ceder también las partes. Por tanto, hacer ahora en estos momentos. Todos ahora, ya está, menos por menos. Precisamente, ligando con esto último que comentabas, quería abriros el debate de la temporalidad, si es que existe algún debate, quiero decir. Todos en intervenciones anteriores, ¿no? en discursos públicos habéis coincidido en señalar la temporalidad como uno de los grandes problemas del mercado laboral, la temporalidad que va ligada a la precarización y que acaba siendo como una pirámide o como una escalera, ¿no? que se va cebando con las personas más vulnerables, metiéndolas en una espiral de mayor vulnerabilidad. Los datos de empleo de diciembre y enero
indicaban que cerca del 90% de los contratos que se crean en España son temporales, que casi 1,4 millones de los vigentes son de obra y servicio y que tenemos una tasa de temporalidad que roza el 25%, bastante cercana a la europea. Claro, 1 de cada 4 trabajadores en España es temporal y eso no es un documento que llevas al servicio de empleo o a la seguridad social. Eso quiere decir que 1 de cada 4 trabajadores no puede tener perspectivas de futuro, no puede comprar una casa, no puede alquilar una vivienda, no puede hacer planes a largo plazo con todo lo que eso implica para su salud física, para su salud mental, para sus proyectos de vida. En este sentido, se ha promocionado la reforma laboral, o la reforma de la reforma laboral más bien, como una forma de atacar esta temporalidad, hablando especialmente de suprimir el contrato temporal por defecto, ¿no? Pasándola a indefinidos. Aquí, ¿qué mejoras veis vosotros o cómo puede impactar esta reforma en la vida de estos trabajadores? Y si queréis empezamos otra vez el mismo orden. Bueno, antes de responder a tu pregunta, quería hacer un par de consideraciones respecto de las intervenciones anteriores. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Gobierno de la Nación y la ministra del ramo tenía interés en que esto se resolviera con acuerdo, pero el diálogo social no es algo nuevo, el diálogo social es algo permanente. Quisiera recordar que en el 2012, momentos antes de que se impusiera la reforma laboral de manera autoritaria por parte del Partido Popular, las organizaciones sindicales y patronales llegamos a un acuerdo que pretendía atajar precisamente aquellos intentos de eliminar la ultraactividad y la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa. Y el Gobierno del Partido Popular se la saltó a la torera absolutamente. No recuerdo entonces que la COE del momento, en fin, defendiera la autonomía del diálogo social y, por tanto, criticara la actitud del Partido Popular. Digamos que sacó ventaja de una reforma que le interesaba. En segundo lugar, los ERTEs y los acuerdos que han permitido sostener las rentas de los trabajadores y vivas las empresas o hibernadas durante todo este proceso, está muy bien, pero quien ha hecho el mayor esfuerzo ha sido el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, también europeos, que han puesto ingentes recursos para que esas rentas se sostuvieran y para que esas empresas pudieran seguir vivas. Así que este es el esfuerzo y la solidaridad del conjunto del país y también de la Unión Europea. Lo digo porque la fiscalidad tiene su importancia cuando hablamos de estos asuntos. Llegar a acuerdos cuando el dinero lo pone un tercero es bastante sencillo. Y luego, en relación a la temporalidad, bueno, primero que era la única exigencia que Europa realmente formulaba en relación con la reforma laboral que nos exigía para el acceso a los fondos europeos, porque España es una anomalía en el conjunto de la Unión Europea respecto de su temporalidad excesiva. Y, por tanto, como tú decías, la falta de expectativas, de posibilidades de futuro, incluso de hipotecarse, de construir, en definitiva, una vida más o menos autónoma, estaba claramente lastrada por esa temporalidad. Y eso venía siendo una fórmula, o viene siendo una fórmula de contratación en nuestro país, porque yo creo que desde el punto de vista empresarial, un poco como el agua, ¿no?, busca el camino más sencillo. Planteamientos a largo plazo, medio plazo, que efectivamente mejoren la productividad de nuestro país y por tanto sean capaces de competir mejor en el exterior, crear mejores empleos y mayor calidad, requieren mucho más esfuerzos que recurrir a la tentación sencilla de contratos temporales de bajos salarios. Y por eso yo creo que nos hemos instalado en ese, o se ha venido instalando en nuestro país en ese tipo de contratación, que tiene enormes carencias también para la mejora de la productividad, porque la formación que tanto, en fin, de la que tanto se presume y con tanta frecuencia se reclama, es absolutamente baldía cuando los trabajadores y las trabajadoras tienen contratos de duración, como decía Ana, de 50 días de promedio. Es decir, eso es absurdo. Es decir, no hay ninguna posibilidad de mejorar, de aprovechar la formación para que esa mejora de la productividad tenga su reflejo en la empresa. Entonces yo insistía al principio, cuando tú me lo planteabas tu primera pregunta, ¿cuál es a mi juicio el elemento fundamental? Que no digo que sea el único, pero para mí el fundamental, que efectivamente por primera vez en 40 años se acomete una reforma laboral que de verdad pretende atajar la dualidad del mercado de trabajo. Y yo creo que eso es lo más definitivo. O sea, para mí es lo más relevante, porque, insisto, es decir, nosotros no defendemos como principio, aunque peleamos en las empresas y peleamos en los sectores, ni somos sindicatos corporativos, ni sindicatos nacionalistas, ni sindicatos de un determinado oficio o profesión, sino que defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras de manera transversal, global.
Y quienes más necesitados están de las organizaciones sindicales y, por tanto, de acuerdos de esta naturaleza, son los trabajadores y las trabajadoras que estaban al margen de la estabilidad en el empleo. Luego, yo creo que es una reforma revolucionaria y estoy convencido que en los próximos meses se verá. Pero además estoy convencido también de que eso sí que va a ser un dique para que la actuación de los empresarios no vaya por la senda de lo sencillo, del corto plazo, y por tanto se encamine al esfuerzo de mejora en innovación, mayor inversión, mayor formación, mejora, por tanto, de la productividad, porque ya no serán en la medida en que lo ha sido hasta la fecha, ni los bajos salarios, ni la contratación temporal o la precariedad de los trabajadores el elemento para competir. ¿Me solo va el mío o qué? ¿Sí? Ahora sí. Por dar algún dato, ¿no?, con respecto al tema de temporalidad. En 2021, en el País Valencià, se hicieron cerca de 2 millones de contratos, de los cuales más de 1.800.000 eran contratos temporales. Por lo tanto, nos vamos a esa cifra que apuntabas, Laura, aproximadamente del 90% de los contratos que se realizan son temporales. Por dar otro dato más, en el mes de enero, que ya estaba en vigor la reforma laboral, de la contratación que se ha realizado, hay unos periodos en los que hay que irse adaptando, pero ya de la contratación que se ha realizado en enero, estamos hablando que el contrato indefinido, que es el que se marca como primera opción en este acuerdo de reforma laboral, ha incrementado un 36%. Por lo tanto, estamos hablando que ya está causando efectos y que entendemos que eso se va a seguir dando conforme se despliegue todo el contenido de la reforma laboral. Y eso supone, como bien anunciabas, que aquellas personas que más están afectadas por esta dualidad en el mercado laboral, por esta precariedad instalada, por esa rotación continua de entrada y salida en el mercado laboral, se van a ver beneficiadas. Y hablo de dos, podríamos hablar de más, pero fundamentalmente las mujeres, que siempre están en desempleo en torno a un 60%, son las más afectadas por la entrada y salida en el mercado laboral, ni que decir tiene por las jornadas parciales, etcétera, y la juventud, que ven limitada su capacidad de poder, por ejemplo, emanciparse. Por lo tanto, creemos que de una vez por todas, con esta reforma laboral, eso se va a poder atajar. Y además, en los contratos estrella que decíamos, que más se utilizaban el contrato de obra o servicio y el contrato eventual por circunstancias de la producción, el de obra o servicio finaliza, que era sujeto y ligado a una obra que no tenía por qué tener ni siquiera una definición muy concreta. Pues la obra o servicio, que igual podría ser a veces hasta la actividad, una de las actividades principales de la empresa, pero se utilizaba siempre por defecto ese contrato, o el eventual por circunstancias de la producción, que sigue en vigor, pero está limitado en el tiempo y limitado en la causalidad. Y si no está especificada la causa y si se pasa de esa limitación temporal, lo que también se ha establecido es una serie de infracciones que pues bueno, van a ser contundentes en el caso de que se vayan esos fraudes. Esperamos que realmente se vaya poniendo en marcha y que se utilice correctamente, porque no es necesario tener que llegar a esa situación. Han habido también cambios en los contratos fijos discontinuos y en los contratos formativos, ¿no?, tanto para las personas que necesiten tener una práctica formativa una vez finalizados sus estudios o que compatibilicen la formación con su práctica laboral en las empresas. Entonces, creemos que con este acuerdo sí que va a ser importante ese cambio de paradigma en las relaciones laborales, ese cambio en esa excesiva temporalidad y rotación que realmente no beneficia ni a los trabajadores ni a las trabajadoras, pero es que las empresas tampoco. Lo apuntaba además muy acertadamente Salvador, ¿no?, cuando dice y cuando habla también de los temas de productividad. Es decir, una estabilidad de la clase trabajadora en las empresas les va a beneficiar también en la productividad y a poder competir por esa vía y no por la devaluación. Es importante que los proyectos empresariales se puedan pensar al medio y largo plazo para sobrevivir y al final todo, tanto la supervivencia de las empresas como las condiciones de trabajo de la clase trabajadora realmente van a repercutir positivamente al conjunto de la sociedad. Y en la medida en la que
los trabajadores y las trabajadoras tengan salarios mejores y condiciones estables y las empresas también puedan, por la vía de la productividad, incrementar sus beneficios, va a repercutir económicamente en un consumo interno, en un crecimiento económico, etcétera. Por lo tanto, sí que creemos que más allá de los 3 ejes centrales que se han acordado en la reforma laboral, va a tener una afectación positiva al conjunto de la sociedad. Bueno, desde nuestro punto de vista, este es uno de los elementos centrales de este acuerdo. Es decir, cómo, bueno, para mí hay 2, ¿no? Está este, que es la reducción de la temporalidad, y el otro es la recuperación un poco del papel de los convenios colectivos y los descuelgues de convenios que en alguna manera estaban generando también muchas distorsiones en el mercado de trabajo y diferencias entre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y yo voy a apuntar un hecho nuevo, y es que yo creo que esta reforma laboral en este caso va a suponer un cambio de paradigma, es decir, ya el contrato, Ana lo explicaba, ya el contrato por defecto no es el contrato de obra y servicio. Ya no existe el contrato de obra y servicio. El contrato por defecto ya es un contrato indefinido. En sus diferentes variantes, fijo discontinuo, indefinido de inicio, me da lo mismo, pero este es el gran cambio de paradigma. Y voy a apuntar un elemento, y es el gran cambio de paradigma también para la administración pública. Y yo creo que la segunda fase de este debate, y que a la ministra ya desde los servicios públicos de empleo, por lo menos desde los que trabajamos en esto, queremos llamar a la puerta, y es cómo vamos a aplicar la reforma laboral en la administración pública. Porque este elemento, en las mesas de diálogo con función pública, debe ser un elemento fundamental. Y lo digo por varias razones. La primera es porque tenemos que conjugar el elemento de la igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública con el hecho de que las mayores tasas de temporalidad en este país están en la administración pública. Yo quiero apuntarlo aquí además como autocrítica porque es la puñetera realidad, ¿vale? Se dan altas tasas de temporalidad en la empresa, en el mundo privado, pero la mayor tasa de temporalidad la tiene la administración pública, desde la administración local hasta la administración del Estado. Y tenemos retos que solventar, y uno de ellos se llama tasa de reposición. O reventamos la tasa de reposición, o alguien en el Ministerio y en la Unión Europea y en alguien visualiza que la tasa de reposición limita a los ayuntamientos a poder sacar oferta de empleo público estable, a la administración de las comunidades autónomas, a la Generalitat y al propio Gobierno del Estado, o no superaremos el hecho de que existan tanta temporalidad en la Administración general. Por lo tanto, yo creo que, y además quiero daros las gracias por este acuerdo a las organizaciones empresariales y a las sindicales, porque está y va a suponer una bomba directamente de lo que es la esencia en la propia administración pública. Y creo que es un elemento de autocrítica que quería sacar aquí porque nosotros queremos trabajar en ello. Y junto con eso, que luego probablemente hablaremos, están los propios programas de activación para el empleo que tiene el servicio público, los servicios públicos de empleo. Nosotros ya hemos dado instrucciones a todos los órganos colaboradores en general que aplican las políticas activas de empleo, que el único contrato posible son 2. Para quien recibe, o sea, para la persona en situación de desempleo que va a recibir o la formación o el contrato. O sea, la formación será la formación en alternancia o la formación en prácticas, dependiendo del tipo de contrato, pero para los programas de fomento del empleo es verdad que en la norma se ha creado un contrato específico, el contrato de empleabilidad, que solamente puede durar 12 meses, que es el tiempo que dura el programa, ya está. Y luego todas las preguntas vienen, y los profesionales, y las profesionales, y el ADL, y la ADL, y el no sé cuántos, y el no sé menos. Pues, señores y señoras, bienvenidos a la reforma laboral. Solo existe el fijo discontinuo, o solo existe las bolsas por nombramiento en la administración local.
No hay otra posibilidad. Y esta es la apuesta que va a hacer este servicio público para intentar ir garantizando la estabilidad. Y lo decimos, y este es un elemento fundamental de la intervención que yo quería hacer hoy, porque es la gran pregunta, y nos llaman todos los días los ayuntamientos, todos los días, parece un drama los secretarios y las secretarias de los ayuntamientos y los interventores, pero no hay más posibilidades, de lo cual además, insisto, nos alegramos de que no haya más posibilidades, quiero decir, porque al final vamos a conseguir que los ADLs o las ADLs sean ya nombrados por bolsa y su nombramiento, tendrán su nombramiento interino y ya abordaremos las tasas de reposición, que ya he dicho antes que habrá que abordarlas, ¿vale? Y el resto de trabajadores y trabajadoras que desgraciadamente están en situación de desempleo tendrán su propio contrato de activación para el empleo. A partir de ahí ya se clarifica también que las políticas activas de empleo, quiero darle otra vuelta al truco, es para conseguir la empleabilidad de la gente, pero no para que eternamente estén en programas de activos de empleo, ¿vale? Porque esto también sucede, que permanentemente lo utilizamos como una política social y no es una política social. Las políticas de empleo son políticas de empleo y las políticas sociales se llama renta garantizada de ciudadanía o otras varias que existen por parte de las administraciones locales. Entonces yo creo que esta reforma laboral tiene más trascendencia de lo que nos creemos en el papel. O sea, una vez uno lo lee y lo traduce a lo que tiene, por lo tanto, vuelvo a daros las gracias, de verdad, porque nos ayuda mucho a conseguir estas políticas que estábamos intentando avanzar desde el Gobierno del Botánico, pero que nos cuesta, que no es fácil, y la reforma nos va a ayudar. Gracias. Bueno, yo por contestar un poco a Ismael, porque si no tampoco hay debate, ¿no? A ver, la reforma laboral del 2012 se generó por parte del Gobierno y en un momento complicado para este país, acordémonos de los hombres de negro, y sirvió para que no cerraran empresas, sobre todo pequeñas y medianas. A partir de ahí adelante, lo que ha hecho, y nosotros hemos hecho una apuesta, ha sido actualizar esa reforma laboral que era necesaria. Esta reforma laboral tiene dos cosas buenas. Y dentro de lo bueno tenemos que analizar determinados sectores como puede ser el campo en el caso de la temporalidad. Es verdad que Europa marcaba dos posicionamientos claros. Temporalidad, la alta tasa de temporalidad. No es lo mismo decir 1 de cada 4 es temporal que decir 3 de cada 4 es fijo, que también es importante. Lo digo porque el mensaje también es importante. Entonces, no lo digo por ti, lo digo por ti. Pero es importante, es decir, en este país los trabajadores somos 3 de cada 4 fijos. Y queda esa alta temporalidad porque en este país ha habido exceso de tipos de contratos, que ha sido la muerte tal vez de esta reforma laboral anterior. Entonces, la temporalidad para nosotros es importante, pero debemos de tener cuidado en determinados sectores, básicamente en el sector del campo y en el sector de hostelería, que nos preocupa. Porque el sector del campo vive de campañas y vive de la temporalidad precisamente. Y en el caso también para nosotros importante es de la subrogación. Creo que lo he dicho antes. Las empresas, a nosotros nos ha pasado, es decir, 2 empresas con personal subrogado una y la otra con su personal de convenio sectorial y el coste de X personas son 17.000 y el coste de X personas son 23.000. Esto es competencia desleal, claramente. O sea, no podemos competir en precios. En las mismas condiciones sí, en las mismas condiciones de gestión, de innovación, de calidad, de esfuerzo, pero que no la masa salarial sea la competencia de nuestras empresas, porque eso es empobrecer el sistema. Y esto sí que ha sido un posicionamiento desde la COE de visión de futuro. Por tanto, yo, esta reforma laboral que viene a anular la del 2012, hay que recordar que en el 2012 había otra situación completamente distinta, y esta lo que viene es a un acuerdo importante con visión por parte de las empresas de apuesta de futuro. Lo que queremos es, por supuesto, mayor productividad y mayor competitividad, pero no por la vía salarial. Tienen que venir por otros sitios. Por la formación, que hay que recordar que las empresas y los trabajadores seguimos pagando formación, pero la formación
no existe por parte del Estado. Por tanto, y un apunte importante, resulta que estamos hablando de temporalidad y resulta que la Administración es la que mayor tiene una tasa de temporalidad. Igual ocurre con las bajas, porque esto también es empobrecer el sistema. Muchas gracias a los cuatro. Nos quedan unos 10 minutos antes de que el público pueda empezar a hacer preguntas. Luego tienen otra media hora, no os preocupéis que no nos vamos corriendo. Pero sí que quería pasar a algunas cuestiones un poco más específicas después de estas primeras genéricas y os quería pedir brevedad para que todos los compañeros puedan hablar. A Ismael y Ana sí que os voy a hacer una misma pregunta en tanto que representantes sindicales y luego a Eva, que se ha preguntado todo lo que quería preguntarle y se ha respondido además de una forma muy clara. También le haré otra y a Salvador una última, pero Ismael, Ana, habéis deslizado también algunos aspectos de la reforma van encaminados a recuperar el peso de los trabajadores en la negociación, ¿no? A reequilibrar un poco la balanza de poder en las relaciones laborales. En este sentido, ¿por qué es importante haber hecho esta recuperación y en qué se concreta? Y si me podéis responder en 2 minutos. Pues adelante, gracias. No, se puede, ahora sí. Bueno, no, uno de los elementos más perniciosos de la reforma del 2012 fue el desequilibrio en la negociación colectiva que otorgó un enorme poder a los empresarios en la dirección de las empresas y sobre todo en la fijación de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo hizo a través de 2 fórmulas, bueno, lo hizo a través de muchas, ¿no? Pero 2 fundamentales, especialmente lesivas. Una, la supresión de la ultraactividad, que como se explicaba, lo que significa es que una vez vencido el convenio colectivo, todo lo negociado, todo lo acumulado durante decenas y decenas de convenios, pues desaparecía y te quedabas, si no eras capaz de alcanzar un nuevo acuerdo, con el salario mínimo interprofesional y el estatuto de los trabajadores. Eso era una espada de Damocles terrible, ¿no?, respecto de los trabajadores y los sindicatos en la hora de negociar. Y en segundo lugar, que estableció la prioridad aplicativa del convenio de empresas respecto del sectorial, que dio pie a la aparición de convenios de empresas multiservicios, que básicamente lo que pretendían era salir de las rigideces del convenio sectorial, estableciendo peores condiciones y peores salarios. Las 2 cosas se han corregido en alguna medida, aunque a mi juicio no es suficiente. Y sigue existiendo una enorme flexibilidad interna en las empresas, porque el descuelgue de los convenios sigue estando vigente. Y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, básicamente a través de la iniciativa del empresario, como siempre ha sido, pero en términos mucho más fáciles de llevarla a cabo de lo que sucedía antes de la reforma del 2012, sigue en vigor, ¿no? Así que se mantiene en gran medida la flexibilidad interna que impuso la reforma laboral del 2012, se corrige en alguna medida el equilibrio de la negociación colectiva, pero desde luego, a mi juicio, no de manera suficiente. Porque además el equilibrio de la negociación colectiva, que lo vivimos en el seno de la empresa, lo vivimos en el seno de los sectores, lo vivimos en el seno del planeta. Es decir, vivimos en un planeta globalizado donde las organizaciones sindicales hemos ido perdiendo capacidad de negociación, hemos perdido peso, porque no somos un actor global. Y las grandes decisiones que nos afectan en todos los sentidos, más allá de la reforma laboral y de su letra concreta, tiene que ver con la capacidad de intervenir en ese mundo global como una fuerza que representa a los trabajadores y a las trabajadoras del mundo, por lo menos en Europa, capaz de discutir con patronales y discutir patronales multinacionales, grandes fondos de inversión, es decir, los que mueven el capital, y con los gobiernos. Y eso, desgraciadamente, el movimiento sindical no lo tiene todavía. Espero que seamos capaces de entender esa lección y dar pasos en el futuro para remediarlo, ¿no? ¿Ahora? Sí. Breve también. Algunas cosas, como ya las ha comentado Ismael, por poner algún ejemplo también práctico con respecto a la ultraactividad. Es decir, con la reforma del 2012 del Partido Popular, las empresas no tenían realmente ningún incentivo para poder acordar un convenio colectivo nuevo. Finalizaba y ¿para qué van a tener incentivo? Ninguno, ¿no? Pues se queda ahí, se queda muerto. Y derechos como, por ejemplo, por poner algún, el permiso para ir al médico, tal, permiso para acompañar, son derechos en un convenio colectivo que mejora la norma básica que es el Estatuto de los Trabajadores. Todo eso se perdía porque el convenio colectivo perdía su vigencia
y no tenías uno nuevo. Ahora con la ultraactividad recuperada, el convenio colectivo va a mantener su vigencia y todos esos derechos mejorados en permisos, en vacaciones, etcétera, se van a poder mantener aunque no haya un nuevo convenio colectivo todavía firmado. Con respecto al convenio sectorial también es importante, es cierto que como ya se ha apuntado en el debate, pues en una negociación, en cualquier tipo de negociación hay siempre cesiones, y eso no quiere decir que el diálogo social haya finalizado con esta reforma laboral o haya finalizado con el salario mínimo interprofesional y el último incremento. Está la reforma de pensiones, la segunda fase, es decir, el diálogo social va a continuar y habrá que seguir explorando algunas otras alternativas para seguir mejorando lo que son las relaciones laborales en nuestro país. Es más, hemos iniciado ya una negociación, en este caso, entre la COE, Comisiones Obreras y UGT para intentar aplicar mejoras en lo que tiene que ver con los convenios colectivos. Es importante también que no se pueda, aunque queden algunos flecos, que no se pueda, a través de un convenio de empresa, por ejemplo, reducir los salarios, que era lo que se estaba haciendo con la reforma laboral, ¿no? Y es importante que eso no pueda producirse. Y también es importante, como apuntaba en este caso también Salvador, que el hecho de que haya una contrata o una subcontrata no permita que las empresas externalicen el riesgo por la vía de los salarios. Por lo tanto, en el momento en el que con las contratas y las subcontratas se va a tener que aplicar el convenio colectivo del sector, de la actividad, estás evitando que por la vía de los salarios se externalice primero el riesgo de la empresa principal y luego se precaricen las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Y es verdad que, por ejemplo, uno de los sectores que en este caso lo ha estado utilizando activamente ha sido el de la limpieza, ¿vale? Nos acordaremos que externalizaban la limpieza, por ejemplo, de las habitaciones de los hoteles, como si no tuvieran que estar limpias para los nuevos clientes que vayan a entrar, ¿no? Como si no fuera una actividad intrínseca en este caso en los hoteles, ¿no? Por lo tanto, creemos que por esa vía no nos gusta tampoco hablar de ganar, perder ni nada por el estilo. Estamos hablando de que estamos reequilibrando la negociación colectiva. Hay un premio Nobel de Economía, que no recuerdo muy bien cómo se llama ahora mismo, que dice que hay mercados especiales como el laboral que requieren de la intermediación del sector público para poder regularse y conectar la oferta con la demanda. Los servicios públicos de empleo en las últimas décadas han sido muy denostados, nos han tirado como ineficaces, y es cierto que las políticas públicas no han conseguido solucionar algunos problemas estructurales que tiene el mercado laboral español. Aquí, Eva, los servicios públicos de empleo autonómicos, ¿cómo tienen que actualizarse o cómo estáis trabajando para adaptaros a la realidad del mercado laboral hoy y resolver estos problemas? Bueno, estamos en ello, que diría aquel, ¿vale? Yo creo que también en el imaginario colectivo pasar de voy a la oficina del paro a nunca me llaman del paro, y por parte de los empresarios de es que lo que me mandáis es un desastre, ¿vale? De ese imaginario colectivo que aún pervive desgraciadamente, llevamos desde el Gobierno del Botánico, desde que hemos entrado, trabajando en que la idea es que un Espai Labora ya no es una oficina del paro, primera cuestión importante, esto es importante saberlo. Segunda, que los responsables de su búsqueda de empleo son las propias personas desempleadas o en mejora de empleo. Nosotros hemos incrementado el número de inscritos de personas que buscan una mejora de empleo. Hemos duplicado desde que está el Gobierno del Botánic, es decir, hay 45.000 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo que tienen empleo actualmente, pero que están en una búsqueda activa de mejorar su empleo, que esta es uno de los servicios que ofrece los servicios públicos de empleo. Y el otro elemento fundamental es el elemento de la atención a las empresas, ¿vale? Nosotros estamos trabajando ya en un SPAI que le llamamos el Espacio Empresas, que es un espacio que además atiende las inversiones de nuevas empresas. Estamos acudiendo a nuevas empresas que quieren instalarse en nuestra comunidad
y que preguntan, evidentemente, pues por ayudas a la contratación, por no sé cuántos, por no sé menos, se interesan, cómo podría ser el proceso de selección, no sé qué. Bien, pues ahí está también el Servicio Público de Empleo. Y estamos aterrizando en espacios nuevos. Por ejemplo, el último espacio que más impacto ha generado ha sido lo de búsqueda de personas para un casting de una serie de televisión muy famosa, que además creo que por la zona ha tenido cierto impacto, porque justo se va a grabar aquí, o sea, se va a grabar por la Albufera y toda esta zona, y se han ido... Bueno, pues esto no lo había hecho nunca el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué? Pues porque estábamos un poco encorsetados a que la oferta tenía que ser una oferta de contrato indefinido, estable, cuidado, con no sé cuántos... No, al final la gente tiene que tener alternativas de empleo y en este caso pues ha sido un casting de una serie de televisión que va a durar 3 meses, que necesita diferentes perfiles y que hay mucha gente que la ha aprovechado y ya está. Eso no quiere decir que nuestro principal objetivo va a ser buscar la estabilidad. Bien, pues con todo eso, el protagonismo del servicio público es ganarse un prestigio de cara a la ciudadanía por un lado y la parte empresarial por el otro. Y de estas cosas, por ejemplo, en la parte empresarial con Salvador y hemos hablado muchas veces, de decir cómo somos capaces de hacer atractivo y atrayente el Servicio Público de Empleo para la gestión de ofertas de empleo. ¿Y qué pasa? Que iniciamos el camino, empezamos ya con jornadas de trabajo con asociaciones empresariales que forman parte de la CEP, para un poco ir con nuestra cartetita de comercial y decir que somos algo más que la Oficina del Paro, pero en esto llegó la pandemia y aquí nos hemos quedado, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es que en los próximos meses va a cambiar, bueno, casi 180 grados, la funcionalidad de los Espais Labora. Nuestros Espais Labora van a tener 3 áreas prioritarias de trabajo exclusivamente, ahora tienen 6 o 7, los vamos a centrar en 3. La primera va a ser una atención inicial de urgencia, lo que le llamamos en sanidad el triaje. Estamos intentando buscar símiles a la sanidad porque es lo más fácil, triaje. Segundo elemento va a ser la orientación, pilar fundamental y estructural, columna vertebral de los Espais Labora, que es lo que le llamaríamos el médico de familia o médico de cabecera, en este caso el orientador y orientador de cabecera, que además va a tener nombres y apellidos. Es decir, cuando una persona llama al Servicio Público de Empleo a pedir una cita, pedirá cita con su orientador o su orientadora. Y el tercer gran elemento va a ser el espacio de atención a las empresas. Y este es el que estamos trabajando profundamente y que en breve las personas que forman parte, tengo que decir que tanto Comisiones Obreras como UGT como la CEP forman parte de la estructura de dirección de Labora y esta va a ser una discusión que vamos a coger ya en breve. Por tanto, sí, el papel protagonista del Servicio Público de Empleo debe de ser total. Esto forma parte, ¿no?, del trabajo de recuperación de la confianza en lo público que ha sido durante años poco machacado. A Salvador tenía muchas preguntas que hacerle. Hay una que tenía apuntada y que no quería dejar pasar, que es en algunas intervenciones recientes has hablado sobre la importancia de mantener el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, de las modificaciones sustanciales. Quería pedirte que nos explicaras por qué consideráis que es importante mantenerlo. Y después has hecho algunas consideraciones sobre los problemas que puede tener el sector del campo y la hostelería con esta reforma por el elevado índice de temporalidad. ¿Este sector necesita una legislación específica? ¿Necesita una reforma propia de calado por el tipo de actividad que genera? Y también trabajáis con la Agencia Valenciana de Innovación en el cambio de modelo productivo, que es algo que he ido planeando durante toda la conversación, pero que parece que nunca se termina de abordar. La reforma laboral ataca el origen del problema, ¿no?, que, como dice el profesor García Reche, es no producir productos de elevado valor añadido, no tener una economía orientada a la innovación. Y ahí te dejo las 3. Te lo has preparado, A ver, cuando yo hablo del tema de innovación, de la transformación del modelo productivo, que además hemos hecho una apuesta claramente con el Botanic, la creación de la Agencia Valenciana de Innovación, que la hemos apoyado desde el primer momento y le pediremos a todos los partidos políticos que sigan apoyando a la Agencia Valenciana de Innovación, porque todos tenemos una tendencia
a cambiar los nombres, pero es fundamental que esa agencia siga funcionando. Además, participan también los sindicatos, porque aquí estamos, digamos, a la par, aunque somos tres, pero estamos a la par, o con el trío, con la Administración, pero es que es fundamental porque necesitamos transformar el modelo productivo. Y transformar no es decir, pues ahora cambio esto, quito de aquí. Esto es muy complicado. Debemos de hacer una mancha de aceite absoluta en los empresarios, en la Administración pública, también en los trabajadores, y yo creo que poco a poco se va consiguiendo. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el último dato, la Comunidad Valenciana no está en el pelotón de cabecera, ¿no?, de innovación, y fallamos por la innovación empresarial, no tanto por la innovación pública. Tenemos unas magníficas universidades públicas que están haciendo de tractor de la parte que no hace la Administración en innovación, pero en la parte empresarial estamos por debajo de la media. Nosotros estamos en el pelotón de los segundos, pero en los últimos 4 años, los datos que hemos tenido ya, la Comunidad Valenciana ha crecido un 45% en su capacidad de innovación. O sea que poco a poco vamos, y queda mucho camino, y estoy de acuerdo que producimos o servimos productos de medio bajo valor añadido, y esa es la apuesta que tenemos que hacer de esta comunidad. Tenemos un turismo que indudablemente, como todos los sectores, tiene que ganar en calidad, tiene que ganar en innovación, como el resto de sectores, pero eso, yo ponía antes el ejemplo, el sector químico o el sector cerámico, que tiene un alto potencial de innovación, de exportación, de internacionalización, también tienen un elemento diferencial de retribución salarial y también retribución empresarial, que también, por supuesto, es necesario, ¿no? Por tanto, la apuesta de la transformación del modelo productivo es una apuesta de todos, y ahí estaremos apoyando al Gobierno autonómico, pero también es una responsabilidad de todos. Cuando yo digo que no podemos coger la referencia de los salarios como un elemento competitivo, porque eso es, entre otras cosas, abaratar el modelo productivo, y tenemos que irnos hacia diversificación, especialización, calidad, innovación y todos los componentes positivos que lleva a todo esto. En el tema de la... me habías dicho la primera... Vale. A ver, es verdad que la reforma laboral ahora está aprobada por los pelos, pero nos hemos quedado todos con el mensaje que lo hemos aprobado por los pelos, cuando lo importante es que se ha aprobado una reforma laboral pactada con patronal, con sindicatos y con la Administración pública, que eso debería haber sido la noticia de los telediarios. Lamentablemente, esa política que debería generar certidumbre no la está generando por ahora, desde luego. Pero es verdad que ahora se inician unos procesos en los que hay sectores que eminentemente el campo, la hostelería y limpieza, por las cuestiones también salariales, están más perjudicadas por las cuestiones de los contratos. Hay que tener presente que el campo utiliza mucha mano de obra de importación, que en sí el propio Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Seguridad pone muchas trabas a las contrataciones. Por tanto, ahora tenemos que dar soluciones a estos sectores mucho más perjudicados. Yo tengo que hacer una declaración formal, y es que en el Comité Ejecutivo de la COE, cuando se planteó la cuestión de la reforma laboral, hubo 2 territorios que se abstuvieron, y hubo un sector eminentemente que era el campo que se abstuvo, que no negó, se abstuvo, que es importante, ¿no? Pero tengo que decir que el primer territorio en salir apoyando la reforma laboral fue esta comunidad. Por tanto, es una clara apuesta de que tenemos que mejorar, siempre respetando las partes, porque los empresarios ni nos gusta generar desempleo ni nos gusta cerrar empresas, todo lo contrario. Y para eso, por mucha reforma laboral que haya, por muchas leyes que haya, si no hay seguridad, no hay confianza, no hay certidumbre en todos, en las empresas, en los trabajadores y en los consumidores, por muchas leyes que hagamos, no crearemos empleo. Y esto es lo fundamental, lo digo aprovechando que tenemos aquí al alcalde y supongo que algún concejal, porque es necesario que la política genere certidumbre, y la tiene que generar a los que creamos empleo, a los que están trabajando y a los que sobre todo están en el desempleo. Bien, pues no sé si en el público alguien quiere hacer preguntas, nos quedan como unos 15-20 minutos. Doy por hecho que hay un micrófono bailando por ahí. Y bueno, muchas gracias, creo que todos habéis hecho aportaciones que más o menos puede quedar claro cómo
la noticia, ¿no? Que era la aprobación de la reforma laboral y no que un diputado se equivoque en el voto telemático y haya que montar todo un pollo para ver si la votación vale. Así que adelante. Sí, si no, paso el micrófono este que funciona ahí abajo. Sí. Bueno, creo que él es el ejemplo práctico, ¿no? El ejemplo en carne de lo que comentábamos antes, ¿no? De que las personas o los contratos no son números, sino que son vidas que no pueden emprender un proyecto con un mínimo de esperanza, de expectativas. No sé si queréis decirle algo. Sí, ahora. Bueno, eres un claro ejemplo de la precariedad laboral de este país y pues es de lamentar. Por ese motivo hemos hecho, además de ir reivindicando y de hacer huelgas, cuando por ejemplo se hizo la reforma unilateral del Partido Popular en el 2012, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad para intentar solventar ese tipo de situaciones que tienes tú y miles de jóvenes en este país, como decía antes, que no tienen la posibilidad ni de poder emanciparse. ¿Cómo vas a emanciparte si tienes que gastarte 300 pavos en gasolina y te quedan 700? ¿En qué te vas ¿Con qué? Si los pisos, los alquileres están carísimos. Es imposible. Por lo tanto, son los primeros pasos para poder revertir ese tipo de situaciones. Y las normas son importantes y, evidentemente, luego el cumplimiento de las normas.
porque si no se cumplen, no tenemos nada. Y para que se cumplan las normas, también estamos, en este caso, los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas para hacer que se respeten, ¿no? Y para que también, en este caso, las empresas hagan ese ejercicio de responsabilidad que han demostrado al poder acordar la reforma laboral. Los que luchan en este país son las empresas, pero también los trabajadores y las trabajadoras. Las empresas sin trabajadores no podrían producir nada. No podrían dar servicios en hostelería, no podrían hacer nada. Por lo tanto, aquí arrimamos el hombro todos y todas, o sea, luchamos todos. El tema de los vaivenes de la norma pues tiene que ver con esas faltas de respeto que decía al inicio de determinados partidos políticos, que han puesto en riesgo que pudiéramos tener esta reforma laboral, este acuerdo que ha sido de carácter tripartito. Por lo tanto, es esa falta de respeto que cuando venga otro partido político y se ponga a gobernar, se cargue todo lo que ha sido fruto del diálogo social. Y esa falta de respeto, pues bueno, se traduce en votos. A mí me duele oír, por ejemplo, que el desencanto por la política, el desencanto por las instituciones. El otro día, por poner un ejemplo, discutía con mi sobrino. Yo digo, el año que viene vas a poder votar y vas a ejercer ahí tus derechos y tal. Uf, votar, ¿pero a quién? ¿Para qué? Digo, ¿cómo que para qué? ¿No? Es un derecho, tienes que ejercerlo. Si un partido político que gobierna te genera un perjuicio, tendrás que votar a otro, pero ejerce el derecho. Y eso también es importante, que hagamos ese ejercicio de responsabilidad a la ciudadanía de ir a votar para aquellos partidos políticos que puedan defender tus derechos de la mejor forma posible. Por lo tanto, el que llegue un partido político y haga una falta de respeto cargándose todas las normas anteriores, hablamos de esta, pero podríamos hablar, por ejemplo, también la de educación, que cada vez que hay un gobierno nuevo la cambian. Entonces, creo que es importante que también hagamos ese ejercicio de responsabilidad para ir a ejercer un voto y para ir a defender también nuestros derechos como trabajadores y como trabajadoras ejerciendo ese voto. Permíteme a mí primero, si eres trabable. Es decir, lo más sencillo es saber qué es lo que nos molesta, en definitiva, emitir una queja. Es decir, eso es lo más fácil. Lo más complicado es encontrar soluciones a los problemas. Has dicho que, o me ha parecido entender, que se está reventando al sector privado. ¿Amazon es sector privado? ¿Los riders son sector privado? ¿Las grandes multinacionales son sector privado? Los que deciden inversiones en uno u otro lugar del mundo en función de una serie de circunstancias que nada tienen que ver con los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de esos países, ¿son sector privado? ¿Quién los revienta, por favor? Nadie. Son los dueños del mundo. Eso revienta al pequeño comercio, al autónomo al que te referías, pero no metas en el mismo globo al sector privado. Y esos actores en el mundo sin reglas, en una economía liberalizada que lleva 40 años dominando el planeta, son los que están produciendo esa desafección respecto a la democracia. Los países que empiezan a triunfar con modelos autoritarios están en Asia. Se llama China. Y es un elemento de competición brutal que está determinando, por ejemplo, que en Estados Unidos el trumpismo sea un fenómeno que tenga éxito. No porque aporte soluciones, sino porque recoge el malestar de la gente, generada por una desglobalización sin reglas. Ese es el enorme problema que tenemos las sociedades occidentales, las que vivieron épocas de enorme bonanza, que tuvieron la oportunidad de ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas mejoras en su calidad de vida a través de la socialdemocracia, y que hoy todo el mundo, o hace 40 años, decía que era insostenible. Porque lo que había que hacer era permitir que el capital generara empleo sin reglas. Ese es el verdadero problema que tenemos. Y yo también soy consciente de las quejas. Yo también tengo una hija que tiene 30 años y no tiene empleo. Tiene más formación que la que tenía yo cuando tenía 30 años. Pero la culpa no es una reforma laboral que efectivamente se cambiará mañana. La culpa es que no tenemos una reforma laboral en Europa. No tenemos un salario mínimo interprofesional en Europa. No tenemos reglas en Europa que impidan que las empresas tomen decisiones en contra de los intereses de los ciudadanos. No tenemos instrumentos donde la democracia sea capaz de imponer al capital las condiciones de los hombres y las mujeres según su voluntad. Ese es el verdadero problema. Somos pequeños estados-nación superados por la globalización. Ese es nuestro verdadero problema. Y si no ese es el verdadero problema, por favor, que me diga alguien cuál es la solución. ¿Qué hacen los chinos? ¿Cuál es el peso del Estado en China?
supera ampliamente el peso del Estado en la Unión Europea, supera ampliamente el peso del Estado incluso de Estados Unidos. Lo que hemos hecho es destruir el Estado, la capacidad de intervención del Estado, es lo que hemos hecho, destruirla. Tenemos problemas de tasa de reposición, esos son impuestos. Tenemos problemas en innovación, esos son impuestos. Tenemos problemas en investigación, esos son impuestos. Tenemos problemas en la educación, esos son impuestos. Tenemos problemas en servicios sociales, esos son impuestos. Pero nos dicen, si usted pone impuestos, los grandes dueños del mundo, los grandes privilegiados de la globalización, los que deciden las inversiones, no vendrán a su país porque usted pone muchos impuestos. Ese es el verdadero problema. El problema no son las organizaciones sindicales, que desgraciadamente, como he dicho al principio de mi intervención, no tenemos capacidad para actuar como actores globales, que es lo que deberíamos hacer. Yo no tengo prisa, ¿eh? No sé. No. ¿Cómo? Bueno, pero yo creo que estos son debates de mayor calado y que exceden un poco el objetivo de esta mesa. Si queréis podemos hablar abajo, pero por respeto a los asistentes, si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Vale, paso el micro por abajo. Vale, bueno. Luego pasamos a la primera fila, porfa, que hay varias personas. Que hemos estado Sí, bueno, la instrucción es la misma, quiero decir, seas pacto territorial, seas personal de política activa de empleo en un único ayuntamiento o seas personal destinado a políticas activas de empleo en una mancomunidad, ¿vale? La política es la misma y el acuerdo es el mismo, es decir, nosotros ya hemos lanzado una primera carta de comunicación a las entidades colaboradoras en materia de formación, en este caso porque le surgía desde el punto de vista de qué contrato le hago a los docentes y qué contrato tal, pero ahora va una segunda que ya creo que salió ayer, dirigida a los ayuntamientos, las mancomunidades y los pactos territoriales. Es decir, nosotros en la administración pública, consultado con el Ministerio de Trabajo, porque hemos hecho una consulta, que tenemos una carta resumidica. Consultado no con los agentes, es verdad, pero creo que están de acuerdo con nosotros. Nosotros en la administración, en las administraciones públicas, para lo que es la contratación de su personal
desde el punto de vista que va a gestionar políticas de empleo, solamente hay 2 fórmulas. Por tanto, vayan empezando a trabajar en ellas. Una es transformar los contratos de obra y servicio en fijos discontinuos, no hay otra. Y 2, que es la más estable y por la que nosotros apostamos, siempre que las intervenciones y los secretarios de estos ayuntamientos acepten pulpo, sería generar bolsas de empleo público que generaran no estabilidad del todo, pero bueno, en alguna manera estabilidad. Pero no hay más, es decir, no hay más vuelta de hoja que darle. Partiendo de esa idea de que se acabó el paradigma de la contratación de obra y servicio, no existe. Por tanto, partiendo de esa, hay que coger las fórmulas que nos permite en este momento la reforma laboral. Y una reflexión general sobre lo que el chico antes planteaba, que yo creo que es importante. Cuando uno va a un acto público, y nosotros esto lo vivimos en las oficinas de empleo todos los días, día sí y el siguiente, el índice de hartaura de las vidas de la gente es tan grande que hacemos todo, ponemos el ventilador en marcha, que diría mi madre, y todo es horrible, ¿no? Es decir, todo es horrible. Y es verdad que yo tengo una máxima, es decir, ninguna ley, ninguna norma transforma, y creo que todo el mundo lo hemos dicho, transforma la realidad. Ninguna ley. La transformamos las personas que vamos construyendo y trabajando porque vayan... las leyes lo único que hacen es facilitar, es decir, igual que hablábamos ahora de que la norma nos puede facilitar que trabajadores que estaban por programas en los pactos territoriales, pues ahora pasen a poder ser fijos discontinuos, porque además el pacto territorial es una política ya consolidada y por tanto tienen que ser fijos discontinuos, o que de momento creemos una bolsa y se haga una oferta de empleo público cuando reventemos las tasas de reposición, que como bien decía Ismael, todos son fiscalidad. Y por tanto, el gran debate de este país, uno de tantos, es el debate sobre la fiscalidad y sobre los impuestos. Y yo ahí lo dejo porque ellos saben mucho, todos ellos, y además están en mesas de diálogo social en estas cosas permanentemente. Pero a tu respuesta es sí, vamos a ello también. Nos quedan 5 minutos, ya no nos quedan 5 minutos, así que pues... no sé. Me dicen que no, pero bueno, luego si queréis bajo, ellos van a bajar, no se van a esfumar. Si queréis plantearles alguna cuestión y no les estoy poniendo en un aprieto, lo hacemos. Bueno, por mi parte espero que entre todos hayamos contribuido a aclarar algunas cuestiones de esta reforma tan compleja, ¿no? esta maraña, y a ver si intentar seguir trabajando por mejorar un poco la vida de todo el mundo. Muchas gracias y nada, que siga bien el debate.